Ya estoy en casa, estoy en Madrid, estoy destruido, pero no quería dejar de dar algunas conclusiones sobre qué significa viajar durante 3.842 kilómetros por 3 países distintos de Europa y, sobre todo, temas como la autonomía, que eso es algo que todo el mundo se debe estar preguntando. ¿Cuánto realmente consume un coche eléctrico en un viaje tan largo? ¿Qué significa eso? ¿Cuántos superchargers al final termine usando? Y también un poco lo que significa viajar solo durante 11 días. Entonces, exactamente hace un año me pasó una cosa muy loca. Durante prácticamente 10 días tuve que sufrir lo que se supone que es el dolor más fuerte que puede sentir un hombre: piedras en el riñón. Durante esos 10 días estuve básicamente tirado en un sofá tomando medicina, después tomando medicina más fuerte y después tomando medicina aún más fuerte que me hacía vomitar toda la noche para poder aguantar el dolor. Y mientras pasaba todo eso, me hice una promesa y dije: nunca más voy a detenerme por hacer algo que realmente quiero hacer. Obviamente pasan los días, pasan los meses y esa promesa que uno hace no necesariamente se cumple. Pero hubo una cosa que pensé durante toda esa semana, que fue exactamente a principios de julio del 2018, y fue que yo, en estas épocas, es decir, a principios de julio del 2019, iba a subirme a un coche e iba a recorrer Europa. Y si es posible, lo haré con un Tesla. Así que aquí estoy, dentro de un Model 3, subiéndome al coche, listo para hacer un viaje de unos 4.000 kilómetros, y lo voy a documentar en este video. La idea del viaje es ir de aquí hasta Bélgica, parando en una ciudad en la mitad de la nada en Francia, donde voy a dormir, desayunar y seguir. Quedarme en Amberes unos días, donde viví muchos años, 4 años. Recordar por qué me gusta tanto. Y luego seguir hasta Barcelona, donde también voy a aprovechar para visitar a amigos y a familia. Luego volveré a Madrid. Entonces, empecemos con la autonomía y consumos, en realidad. Hay dos cosas que quería decir sobre el tema de los consumos. Lo primero, he recorrido 3.842 kilómetros en total. De todos los superchargers que he recorrido durante este viaje, yo diría que 2 o 3 eran innecesarios en términos de autonomía. No me hacía falta parar en esos superchargers para llegar a mi destino, pero, como he dicho en diferentes momentos a lo largo de la grabación de todos estos días de video, yo uso a Better Route Planner, que lo que intenta hacer es que pares cada 2 o 3 horas para descansar, y mientras descansas cargas. Te puede hacer un estimado de cuánto deberías de parar por cada supercharger, qué superchargers deberías de detenerte a descansar. La herramienta lo que hace es planear paradas en mi caso, cada 250 kilómetros, que es más o menos cada 2 horas. No necesariamente significa que hay que cargar el coche cada 250 kilómetros, de hecho, para nada. Pero lo he hecho de esa manera para descansar cada 2 horas. Entonces, en mi caso, basado en lo que me dice la herramienta, yo paré primero en Burgos, luego crucé Francia y paré en Bayonne, luego dormí en Saintes, que ahí lo que hice fue buscarme un hotel muy cerca del supercharger. Al día siguiente me desperté temprano y me fui a desayunar en el hotel donde estaba el supercargador. Hoy en la tarde llego a Bélgica, me la estoy tomando con mucha calma. Aquí en este lugar he desayunado mermelada casera, pan casero, café recién hecho, maravilloso. Y mientras comía, pues cargaba el coche. Luego estuve parado en Tours, hice una parada breve, y después de Tours a París. Y ese fue mi primer gran error, de hecho. Yo no debía haber parado en París. En realidad yo paré al norte de París. Está como muy a las afueras de la ciudad, y el navegador de Tesla me mandó por el equivalente, para los que viven en Madrid, por el equivalente de la M30 de París. Y eso fue un caos. Estuve 2 horas en tráfico, entonces un viaje que en realidad debía haber durado 2 horas, duró 4. Y eso fue un problema. Eso fue muy cansado, debo aceptar, y me hizo llegar aquí a Amberes mucho más tarde. Originalmente yo podría haber llegado directamente a Amberes. No hacía falta más paradas. Pero paré en Lille. Brevemente, paré 10-15 minutos simplemente para estirar las piernas y seguir mi camino.
cosa que detecté durante mi viaje, y es que el Tesla, la herramienta de cálculo de consumo, la herramienta que me da un porcentaje de batería desde que arranco el viaje hasta que termino, era bastante más conservadora de lo que realmente yo consumía. Es decir, consideraba que iba a consumir más de lo que al final necesité para llegar a mi destino, lo cual es muy interesante porque todavía llevamos relativamente poco tiempo los que hemos comprado un Model 3 en Europa, pero parte de los comentarios que se empiezan a escuchar o se empiezan a leer en foros o en grupos de Telegram y demás, es que a medida que el Model 3 recorre más distancia, empieza a hacerse un pelín más eficiente. Y no tengo como datos concretos de ello, entonces no quiero asegurar que es el caso, pero de alguna forma siento que es así. También creo que tiene que ver con que a medida que pasa el tiempo, nos vamos acostumbrando a hacer una conducción un tanto distinta de lo que veníamos haciendo a lo largo del tiempo con un coche de combustible. La forma de conducir es claramente distinta. Tiene que ver más con la forma en que usas el pedal de aceleración. No quitar el pie del pedal de aceleración, eso tal vez puede ser perfectamente otro video, pero a medida que vas soltando el pedal de aceleración, el coche frena porque tiene el freno regenerativo. Entonces no tienes que quitar el pedal y frenar con el freno, valga la redundancia, sino que suavemente aceleras o desaceleras y con eso controlas el coche. Y al soltar el pedal y permitir que el freno regenerativo actúe, estás recuperando algo de energía. Al no soltar el pie por completo del pedal de aceleración, al volver a pisarlo no das el pisotón, que es también habitual cuando tienes un coche con tanto poder y consumes un poco más. Creo que tiene que ver con varias de esas cosas. En fin, el tema es que en términos de consumos he quedado muy sorprendido. Confirmo lo que dije, hay una diferencia fundamental en la experiencia de viaje cuando son viajes muy largos en relación a el hecho de que no hay motor. Estaba pensando por qué es tan cómodo viajar en un Tesla y creo que esa es la respuesta. No tiene motor y como no tiene motor no vibra. Como no vibra es más cómodo y como no tiene motor tampoco hace ruido. Entonces es como una experiencia un poco distinta. Confirmo eso. Después de 3.840 kilómetros me queda muy claro que la falta de vibración, la falta de un sonido base muy grave que emite el motor y la propia vibración de todo el chasis del coche y el sonido propio del motor hace que la experiencia de conducción sea muy distinta. Los asientos son muy cómodos. Y yo vengo de otro coche con asientos de cuero muy cómodos. Los asientos son extremadamente cómodos. Uno puede estar sentado muy tranquilo durante muchas horas sin sentirse como agobiado. Y dos, no hay vibración. Y el recorrer en un vehículo, en mi caso, más de 10 horas, más de 15 horas entre Madrid y Amberes, ha hecho una diferencia tremenda en el estar dentro de un vehículo que no vibra, no hay ruido. Pones la música y la música se escucha increíble en el Tesla, tiene un sistema de sonido maravilloso. Entonces es como muy cómodo viajar en un Tesla en distancias largas. Es como si la autopista tuviese mantequilla, es más suave todo. Esa es la forma en la cual puedo describir la experiencia. No encuentro otra manera de explicarlo. Pero yo ya había hecho algún viaje relativamente largo, no tan largo, aquí en Europa con mi coche anterior, y llega un momento en que cansa. También el autopilot tiene mucha culpa de hacer que un viaje tan largo sea tan relajado. A eso le tienes que sumar que vas con el Navigator Autopilot, entonces te mantiene en el carril, hace adelantamientos si es necesario, te mantiene en la velocidad límite de acuerdo a la regulación local. Aquí en Francia muchas carreteras, bueno, en Francia, no, yo estoy en Bélgica, en Francia muchas carreteras son 130 km por hora, de repente bajan a 110, aquí en Bélgica son 120 km por hora, te sube y te baja a la velocidad límite y vas perfecto. Vas con mucha tensión en la carretera, pero con mucha asistencia por parte del coche. Y eso hace una diferencia tremendamente grande entre 3 horas seguidas conduciendo o 3 horas seguidas con el autopilot activado. Mucha diferencia, mucha diferencia. Y ahí es donde siento yo que está uno de los mayores
valores de Tesla específicamente a la hora de hacer viajes largos. Es una experiencia muy, muy cómoda. Tanto así que llega un momento en el cual yo estaba desayunando o estaba cargando y todo lo que quería era volver a subirme al coche y seguir mi camino. Estoy en Clermont-Ferrand, un nuevo hotel. No todo termina siendo bueno en road trips que son largos. Por ejemplo, ayer llegué al hotel, era un hotel como de ruta, un hotel que está en la mitad de la nada, en una carretera, y el olor era horripilante. Y terminé yéndome y terminé viniendo a este nuevo hotel que además tiene el Supercharger. Que hay una cosa muy curiosa que está pasando con el Tesla, que no me lo esperaba, pero tiene todo el sentido que suceda. Sobre todo en viajes largos, y quería mostrarles lo que está pasando. Resulta que el coche está a reventar de bichos. Como no tiene parrilla, el coche no tiene parrilla, pues los bichos se dan contra el frente del coche y es una locura, es muy gracioso. 2 días y medio de camino y el coche está así ya. Por otro lado, es posible viajar dentro de España y es posible viajar dentro de Europa con un coche eléctrico. La respuesta es obviamente sí, con un gran pero. Y el pero es: tiene que ser un Tesla. Al menos por el momento. Al menos durante los próximos 2 años. Y voy a explicar por qué. La red de supercargadores de Tesla es fundamental para poder tener la experiencia que yo he tenido. No hay manera ahora mismo de hacer viajes tan largos con otro coche, porque no hay otro coche eléctrico con la autonomía que tienen los Tesla, primero. Y si lo hubiese, todavía en España, en Portugal es inexistente, no hay infraestructura. La cosa empieza a cambiar en Francia, y a medida que vas como al norte de Europa, cambia por completo. La primera mitad de mi viaje tenía un poquito de ansiedad, del range anxiety, como le llaman en inglés, que es como esta ansiedad de tengo suficiente carga y qué va a pasar si no tengo carga. Eso un poco empiezas a perderlo con el tiempo. Mi segundo día iba como mucho más relajado con el tema. No estaba pensando, ¿cuánto tengo de batería? ¿Me va a alcanzar? ¿Voy a llegar? ¿No va a llegar? La red de supercargadores en toda Europa es mucho más amplia de lo que es ahora mismo en España. Entonces me tocó pasar algunos supercargadores a los cuales yo no tenía por qué parar. Simplemente veía en el mapa que había un supercargador cerca. Entonces un poco se va convirtiendo como en una red de gasolineras. No solo por Tesla, sino también por otras compañías tipo Ionity, que está empezando a poner también muchos cargadores a lo largo de Europa. Entonces simplemente si en un momento sientes como ansiedad de tal vez no voy a llegar, o tal vez me gustaría cargar un poco más, probablemente haya un supercargador cerca, y si no hay un supercargador, hay seguramente un cargador de Ionity que están instalando un montón por toda Europa. Pero salvo Tesla, cualquier otra iniciativa de carga rápida que hay en Europa, en España ahora mismo es inexistente. Está Ionity, y Ionity está a punto de terminar la construcción de su primer supercargador en España, y va a estar cerca de Lleida, si no me equivoco. Luego está Repsol, que son cargas bastante lentas, extremadamente caras. Está Easy Charger, que tienen algunos cargadores de carga rápida, 50 kilovatios, punta, pero no termina de ser una red suficientemente grande como para que vayas con un coche, con un Renault o con un Golf o con un e-tron o algunas de estas otras marcas que están empezando a sacar coches eléctricos que son más parches que otra cosa. Entonces ahí es donde tenemos un verdadero problema. Con un Tesla no hay ningún problema. Puedes subirte en Madrid e irte hasta el Círculo Polar Ártico, literalmente. Si no, empezamos a tener problemas de autonomía o empezamos a tener problemas de red de carga. No es claro dónde cargar, o si llegas a un punto para cargar tendrás que esperarte 4 o 5 horas para cargar. También es verdad que los coches que no son Tesla, la gran mayoría no están equipados con sistemas de carga muy rápida. Eso irá cambiando con el tiempo. Entonces, sin duda alguna, con un Tesla puedes hacer lo que quieras por toda Europa, por toda España. Ya no hay prácticamente ningún punto al que no puedas llegar. Y de hecho Tesla está volviendo a acelerar la construcción e inauguración de superchargers aquí en España y en Portugal, sobre todo porque ha salido ya el Model 3. Entonces, claro, eso cambia bastante. Vale, este es un ejemplo de por qué a veces digo que A Better Route Planner es un poquito demasiado conservador. He llegado a un supercharger que no tengo idea cómo se llama, pero está. Y según A Better Route Planner,
Lo voy a cargar aquí en el navegador del coche. Yo iba a llegar con 58% de batería, pero hemos llegado con prácticamente 70. Acabo de empezar a cargar apenas me subí al coche. Ahí está. Vale, de hecho el propio Tesla calculaba que iba a gastar mucho más en este recorrido. También es un buen testamento de lo eficiente que puede llegar a ser, el Tesla. Otra cosa interesante que me ocurrió durante el viaje fue que hicimos una mini quedada en el Supercharger de Sant Cugat. Simplemente comenté, hey, voy a estar en Barcelona unos días, y al final algo que era muy pequeñito se empezó a hacer un poco más grande, y al final estuvimos un montón de gente pasando debo aceptar, un muy buen rato en el Supercharger de Sant Cugat, que es el Supercharger que está en Barcelona. Un montón de Model 3 de diferentes colores, de diferentes configuraciones, y gente súper amable, que la verdad es que para mí fue bastante bonito conocer, porque a mí me cuesta mucho ese tipo de socialización con desconocidos. Entonces fue interesante poder compartir momentos con personas que tienen un interés similar al mío, que es el del Tesla, compartir algunas experiencias y escuchar algunas vivencias y demás. La verdad es que fue súper bonito, y espero que en algún momento hagamos una reunión similar aquí en Madrid. Y por último, ya la conclusión muy personal. Viajar solo está muy infravalorado, y es una experiencia que recomiendo tanto hacer. Y sobre todo es una experiencia que recomiendo mucho hacer aquí en Europa. Es un tópico el viajar en Europa, pero el viajar en Europa conduciendo, o mañana no conduciendo, puedes ir en bus y en tren, pero el viajar en Europa solo durante días, y el no hablar con gente si no hace falta, o el tener experiencias en tu propio tiempo, el tener experiencias a tu propio ritmo, ha sido para mí una experiencia maravillosa. Y estoy de hecho un poco arrepentido de no haberlo hecho antes, con o sin Tesla. Y seguro que lo haré, y el próximo viaje iré seguro que más lejos. Trataré de llegar a los límites de lo que Tesla puede hacer, o los límites del lugar hasta donde puedo ir con un Tesla, y obviamente contarlo aquí en el video. Y nada más, creo que eso es todo finalmente. Tengo un Twitter y tengo un Instagram, mi usuario es @arcos. Todo esto también lo estuve contando en redes sociales. Tenemos una comunidad en Telegram, pondré el enlace en la descripción. Ahí estamos muchas personas interesadas en los temas de los cuales hablo aquí en el canal de YouTube. Ahí estamos hablando también del tema, resolvemos dudas y demás. Y si consideraron que esto fue suficiente para convencerlos de comprar un Model 3 o comprar un Tesla, en la descripción del video hay un enlace. Con ese enlace pueden comprar el coche y les regalan kilómetros de supercarga gratuitos. O si no, ponen arcos.co/Tesla y los lleva directamente al configurador del Model 3, donde pueden elegir las opciones, ver cuánto les va a costar y además recibir los 1500 kilómetros de supercarga gratuita. Eso es todo. Muchas gracias por ser parte de este viaje, ha sido increíble, y nos vemos, espero que muy pronto.